Muy buenos días, tardes, noches. Como siempre lo digo, bueno, pueden ser madrugadas, a la hora que ustedes nos estén viendo. Primero que nada, muchísimas gracias. Sean bienvenidos, bienvenidas a nuestra proyección, a nuestro programa, a nuestra entrevista, a nuestros temas. Recuerden que son temas vivenciales, temas con propósito, que mi querida Marty Smith y una servidora Tessie Arias, pues bueno, Marty y yo estamos aquí súper entregadas para ofrecerles esas herramientas que nos pueden ayudar muchísimo en la vida. Así es de que, pues, sean bienvenidos y gracias por estar en contacto con nosotras. En redes sociales, aquí en canales de YouTube. Y bueno, vamos a dar inicio, primero que nada, a darle la cordial bienvenida a su programa, porque es su programa de mi querida amiga Marty Smith. Y ahorita les decimos de qué vamos a hablar el día de hoy. Marty, ¿cómo estás, amiga? Muy buenos días, tardes, noches. Muy bendecida, Tessie. Gracias por tenerme de nuevo. Gracias a todos que están abriendo el canal de YouTube y viendo los programas y los temas, porque es cosas que nos ayudan diariamente. Es cosas que yo he comprobado en 64 años que me resultan con buen resultados, y yo no me daba cuenta de eso por mucho tiempo. El tema de hoy es qué es el aprendizaje que agarramos de la vida, qué es lo que nosotros, esas lecciones que nos graban, cómo resolver cosas en una forma completamente distinta a lo que antes acostumbraba. Y entonces yo quiero compartir lo que yo y me puse a repasar y las notas crecieron porque he vivido tanto. En 64 años se vive mucho, pero yo he tenido la oportunidad de estar en varios países, de conocer varias culturas y ver lo que es común en todos nosotros, no tanto la diferencia, sino lo que es común. Y ahí es cuando digo yo que Dios tenía ese propósito en mí hace rato. Simplemente yo no lo había detectado. Entonces, lo primero que todo que la vida me ha dado a mí es un aprendizaje enorme, porque ves cosas en tu vida y como que no te afectan o no reflexionas y ves y te das cuenta qué es lo que verdaderamente nos ha afectado, pero mirando hacia atrás, mirando en el pasado, veo todas esas herramientas que Dios estaba poniendo para mí, para manejar en una forma distinta lo que antes era adversidad, lo que antes me afectaba, y cómo he aprendido a cómo reaccionar en una forma completamente distinta. Se me ha calmado mi ambiente, mi corazón, mi alma y todo, y siento una paz por eso, porque antes yo me alborotaba por todo. A mí me venían con algo y yo y me daba el patatús de que no, me va a dar un ataque al corazón aquí, o me daba rabia o furia o todo, pero entonces ahora aprendí como más bien a ver el panorama, observar y darme cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que puedo controlar y qué es cómo puedo reaccionar. Entonces eso es el aprendizaje que yo digo que ha sido vital para mi vida, porque han pasado muchísimas cosas que en realidad la mayoría de las personas tal vez nunca experimenten, pero más que todo eso me ha armado esa resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de poder resortar y decir, ok, espérate, aguántate un momento, no reacciones como estás acostumbrado. Dale una vista al lado contrario, mira a ver cómo resuelves las cosas, date opciones de ver, ok, si hago esto, o sea, tienes que pensar mucho más, ¿ok? Consecuencias, eso. Y observar verdaderamente, porque nosotros tenemos la tendencia, yo creo que es por los medios y todo lo queremos instantáneo. Instantáneo, ya. Es que con un empuje de botón ya tengo que tener todo listo. No, mentiras. Todavía nos toca hacer esfuerzo y usar la mente, porque si tú no usas, esto es como un músculo. Si tú no usas tu mente, te vas a quedar estancado ahí. No vas a ver, nunca le vas a ver opciones a nada, porque te acostumbras a quedarte confortable. Sí, tal vez no sufras, pero luego, ¿qué hago?
¿qué voy a hacer? Y te empieza ese afán y eso ofusque y te desesperas. Y entonces tienes que observar el panorama, tienes que ver y darte cuenta cuáles opciones tienes. Piensa mucho más, demórate en resolver lo que tengas que resolver. Si no sabes resolverlo, habla con personas que tienen práctica en eso. Aprende, date cursos de empoderamiento, date cursos de aprendizaje para valorarte, para autoconfiar en ti y disciplina de que digas, ok, de ahora en adelante si esto me pasa, no voy a estar alborotada, no voy a dejar que mi mundo se ofusque en una forma que no puedo controlarlo. Más bien, ok, esto pasa, vamos a dejarlo ahí, vamos a ponerlo en el hornito y vamos a decir, ok, si pongo este ingrediente ahí, ¿qué va a pasar? Ah, no, pues tal vez sí pueda eso. ¿Y qué importa si haces el ensayo y no te resulta? Porque eso también es un aprendizaje. Se aprende, dicen, en la vida. También, eso siempre lo he tenido presente. No porque, sí, o sea, a veces dices, ay, por miedo, no lo hago, a que se eche a perder, pues echando a perder se aprende y mucho. Y se remueven las dudas, porque si siempre estás dudoso, entonces todo lo que vas a ver va a ser, ay no, tal vez no. Y por eso es que nos encerramos en nosotros mismos y decimos no podemos, porque ya nos resolvimos de que nos da miedo. Y el miedo empieza con un domino effect de todo lo que es negativo, de que, ay, si esto me va a pasar. Y la mayoría de las cosas son creencias limitantes que has aumentado en tu vida, pero no es la realidad. La realidad es que tienes que pensar, tienes que decidir y aceptar qué es lo que estás haciendo con las consecuencias que lleguen. Pero en una o en otra forma sigue siendo ese aprendizaje, sigues aprendiendo esa resiliencia, porque si te caes, te sacudes, te levantas y vas por otro lado, pero no rendirse. Eso es lo que me ha enseñado a mí más que todo, de no rendirme. Y a mí me ha atacado avalanche de cosas que yo digo, uy, ¿qué voy a hacer? Nadie me ayuda, bla, 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 bla. No mentiras, es qué es lo que tengo que hacer o qué deseo lograr. ¿Ok? Entonces cambia esa forma de hablar, pero entonces es aprendiendo a ser agradecido también. Sobre todo. Si no agradeces nada, no vas a ver el valor de todo lo que tienes, de todo lo que has vivido, todo lo que has experimentado. Y te vas a dar cuenta de ese aprendizaje, de las conexiones. Porque ahí cuando tú conectas con alguien, te vas a sentir en una forma completamente distinta a esa persona. Uy, me da miedo, me da temor hablarle a ella. No, uy, ¿qué me va a decir? O me va a preguntar algo que no sé. Ellos también sienten lo mismo contigo. Ponte en los zapatos de esa persona y te vas a dar cuenta que todos, porque no lucimos ofuscados, porque no lucimos en temor, no quiere decir que esos pensamientos no nos nadan en la cabeza. Entonces es relax y agradece toda la oportunidad de todo este aprendizaje. Otra cosa que a mí me ha enseñado enormemente es empatía. Esa empatía a mí me ha llenado en una forma, me cambió el panorama, porque cuando yo me siento empática, yo digo, wow, yo he estado por esos caminos, yo sé lo que se siente, yo no quiero que esa persona sufre, entonces ya te prestas a servir en una forma completamente distinta y agradeces y sigues agradeciendo porque te sientes que estás viviendo una vida plena, estás viviendo con ganas, con ambición, con energía, con amor, con crecimiento, con todo. Es que son tantos los regalos que la vida nos da que si nos ponemos en serio, si nos ponemos a hacer una lista de todo lo que la vida nos da, nos quedáramos calladitos y no nos quejáramos de nada. Esa es la verdad. Y yo con escribiendo el libro fue que me di cuenta, sí, me demoré mucho y nadie me dijo, oye, no es que, te falta, pero
no, ahora no, antes me daba el remordimiento de que tal vez no tuve una vida mucho más fácil, pero mentiras, agradezco que la vida me dio la muenda porque me hizo fuerte, me dio fortaleza, me dio paciencia. Eso es otra cosa que aprende uno, paciencia. Se da uno cuenta que todo no es rapidito, rapidito y bonito. Esa palabrita, paciencia, yo no sabes cómo la he trabajado. Porque yo también era una persona, me considero del pasado, muy impaciente. Todo lo quería ya. Sí. Bueno, lo que sí sigo siendo es que soy muy comprometida con las cosas. O sea, si lo puedo hacer ahorita, no programar a las 5 de la mañana, pero si ya lo voy a terminar, eso es muy diferente, ¿no? Sí. No es ser impaciente. Esto es como ser desesperado y quieres hacer las cosas rápido. Pero la impaciencia de cosas que sabes que no las puedes resolver en ese momento. Eso, no podemos controlar todo. La vida nos da muendas por todos lados y si queremos controlar, nos ofuscamos. Igual otra vez la ofuscación de querer controlar todo tampoco, porque hay cosas que no podemos resolver nosotros, pero hay que saber cómo pasar por ellas y decir, ok, esto es parte de la vida, aceptación de que esto va a pasar y empiezas a decir, ok, esto es momentario, esto no va a durar forever, simplemente tengo que tomarme un poquito más de tiempo. Eso controla también todo ese cortisol de tu bienestar, que reduce el cortisol, porque cuando nosotros nos alborotamos, empezamos, y por eso es que ocurren todas esas enfermedades de migrañas, de rabia, de todas las cosas que nos pueden enfermar. La conciencia la afecta la mentalidad de una persona. O sea, si tú siempre te sientes con miedo o con rabia o con que quieres vengarte de todo lo que ha pasado, todo lo que ha ocurrido en tu vida, vas a sentir enfermedades porque el cuerpo no quiere sentir eso. No. El cerebro te dice, defiéndete, ataca, resuelve rápido, pero el corazón te dice, ok, con amor, con paciencia, con todo lo bonito. Pero eso lo digo yo ahorita, pero antes era, ay no, es que me miró raro, o me hizo esto, o me hizo lo otro, y no, es que aquí voy a pararme yo y voy a demostrar quién soy y todo eso. Y eso es ridículo. Es ridículo porque te estás, nadie le importa. Primero que todo, nadie le importa lo que tú estás haciendo, ni pensando, ni esto. ¿Por qué te das ese extra esfuerzo a sobarte la vida? O sea, no hace sentido. Piensas que le estás haciendo al otro el enojo y que le estás... Hay una frase que también leí por ahí que decía, es como tener un veneno en la mano, tomártelo tú y que le haga daño al otro. Sí. Que le haga daño a ti, te lo estás tomando tú. Exacto. O sea, sí, entonces va a hacer daño a ti, no a la otra persona. Sí. Entonces hay que controlar eso. Otra cosa que es autosuficiencia. Tú no puedes depender de nadie, aunque lo creas, ¿ok? Y pueden ser las mejores amistades, pueden ser tu familia, puede ser tu amado, lo que sea. Tú tienes que ser eficiente contigo mismo, que tú te puedas parar solita y decir, esto es lo que voy a hacer. Estoy bien con mi decisión, no le vas a echar la culpa a nadie más, aceptas la responsabilidad de lo que tú estás asumiendo. Porque si dependemos de alguien más, el primer instinto, mira lo que me pasó porque te escuché, calá, y empiezas a echar culpa y luego te empiezas a sentir mal porque le echaste la culpa, pero no sabes por qué ocurrió, porque no pensaste y ves ese efecto dominó que ocurre de que verdaderamente nosotros nos alborotamos a nosotros mismos y le hacemos la vida grave al resto del mundo en el proceso. Entonces es mirar, relajarte, ver las cosas de una forma distinta, escribe, examina. Es una ciencia, la paciencia es una ciencia y tienes que hacer experimentos. Eso
me acaba de ocurrir porque nunca lo había pensado de esa forma, pero sí es como una ciencia. Tienes que tener instrumentos, tienes que tener la reacción química correcta para que todo vaya fluyendo y tranquilo. Si no, estás armando una bomba, un Molotov cocktail o lo que sea. No, no se puede, no se puede. Entonces esa reacción química que el cuerpo también te da todas las hormonas y todo lo que nos sale cuando nos alborotamos, eso también nos afecta la salud y todo llega al bienestar de uno, mental, de corazón, de todo. O sea, es importante. Otra cosa, la humildad. La humildad, porque ahí te das cuenta cuando cometes un error. Ok, no lo sé todo. No importa cuánto he estudiado, no importa cuánto he leído, cuánto me han dicho, cuánto he descubierto. Siempre vas a hacer y cometer errores. Tal vez no a propósito si empiezas a practicar todo lo que te estoy diciendo, pero a la misma vez vas a decir, ok, un momentito aquí. Y entonces empiezas, me bajo los humos y digo, ok, cometí un error. Acepta que no eres perfecta. Nadie es perfecto. Eso yo no sé quién metió eso en el incendio de la vida, decir, somos perfectos, tenemos que ser todo meticulosos, No, es bueno ser cuidadoso, es bueno ser observante, es bueno examinar todo lo que ocurre, pero solo porque hagas todo eso no quiere decir que todo va a salir volando bonito y perfecto. La perfección no existe en realidad, ¿eh? No conozco a alguien que sea perfecto. Como dices tú, que tenga cualidades de acercarse a tener las cosas en un orden, en su vida, en su trabajo. Es muy diferente a decir, esta persona es tan perfecta. No. Sí. O sea, no. Y otra cosa, perseverancia, porque si te sigue pasando en un patrón todo eso que te das cuenta que te afecta, pues míralo de otra forma distinta, pero vas a perseverar, vas a querer ensayar otras formas de lidiar con lo que se aparece, te vas a volver más creativo en tu mente porque vas a decir, ok, ya por ese camino lo he tomado muchas veces, es hora de mirarlo en otra forma distinta. Eso fue hora de ser humilde y pedir ayuda, porque tampoco todo lo podemos solos. Y si pudiéramos solos todo, resolver todo y práctico y esto, estuviéramos solos en este mundo. ¿Para qué necesitamos a alguien más? Yo creo que eso es parte de la lección que yo digo que Dios nos está dando, de cómo coexistir, de cómo resolver las cosas, de cómo aprender de otras personas, lo bueno, lo malo y lo indiferente, porque todos somos lecciones para todo el mundo, en una o en otra forma. Ahora, si tú quieres ser una persona, una versión mejor tuya, entonces deja esas lecciones bonitas para que la gente diga, ok, no, pues es que a esta persona ya le veo que ha calmado y todo. A mí me han dicho muchas veces las personas que me conocían antes, ¿qué diablos has tomado? ¿Qué diablos de cirugía has hecho? Y a mí me da risa. No, es el gozo de saber que se me está incrementando la sabiduría por reconocer todas estas cosas, pero de muenda me ha dado muenda, y si supieran y hubieran visto por los ojos míos lo que yo he vivido, dirían, uy, eso sí fue tenaz. Entonces, y no es por dármelas, porque yo quería rendirme muchas veces, pero esa perseverancia estaba en mí de comprobarme a mí, no al mundo ni a nadie, sino comprobarme a mí de que yo podía, que yo tenía la capacidad de lograr las cosas en una o en otra forma, tumbárame, me arrancaran, me quitaran, me robaran, no importa. Si yo veía algo que yo quería, lo lograba. Eso es. Tenías la visión, no tienes la visión. Fíjate, y hablando de las lecciones de la vida,
Yo creo que hace un momentito tomaste un punto muy importante, en el cual yo también lo he analizado mucho. ¿Cómo es? Me he preguntado, a ver, me han pasado estas cosas en la vida y con esto estoy en este lugar, en este momento he aprendido esto. Y si me dijeran, ¿qué cambiarías de tu vida? ¿Qué haría? Y en ese momento te lo prometo que dije, no, no, aunque hayan sido adversidades, terremotos o lo que quieran llamarlo, Mm, nada. Porque sí, si no, no sería la persona que soy ahorita, no, es no estaría sedienta, no tendría hambre de seguir conociéndome a mí misma para poder ofrecer mi mejor versión, como dices tú. En ujú, primer lugar como ser humano, en segundo como madre, y pues de ahí si le sigo, pues como una persona profesional en mi trabajo, en lo que tú quieras. así Pero es. si esa lección me está dando la vida, gracias, porque pasé por todo eso y que es una gran lección. Y yo creo que somos bendecidos y lo he pensado mucho. Quienes ya entendemos que estamos viviendo lecciones en la vida y que captamos esa lección y subrayamos lo que no podemos volver Es, a repetir. si una vez que te das cuenta de que, o por lo menos yo me he dado cuenta, que en antes yo hubiera reaccionado de una forma completamente distinta y ahora como que llega uno al cruce y dice, pues frena. Qué viene de ese lado? ¿Qué viene de ese lado? ¿Y a dónde vas tú? ¿Y te vas a meter en el choque? ¿O qué vas a hacer? ¿O vas a evitar el accidente y vas a decir, ok, no, pues tengo que descargar todo lo que vengo con ese que me está cegando, que no me deja ver la pista donde voy? Y cuando tú te remueves todo ese equipaje, porque eso es lo más clave para mí que ha pasado, es que removí ese equipaje. Empecé a limpiar ese garaje, empecé a quitar todas las cosas que me estaban estorbando la vista de esa visión. Es que todo trabaja en conjunto, es simplemente darnos esa oportunidad, agradecer todo lo que nos ha pasado y tomar como la atenta nota de las cosas que las vidas y las lecciones que han llegado de todo lo que hacemos. Y ahí es cuando empiezas a decir, ok, estoy descubriendo quién soy, porque eso fue lo que me pasó a mí también, descubrí quién era. Yo siempre pensaba que era, ok, estuve en la Fuerza Aérea, entonces soy mecánica de la Fuerza Aérea. Estuve en la Universidad Médica, ok, soy radioterapista. O sea, como dándome un título, pero no, quién es Marty? Qué es lo que te nace? ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Qué es lo que detestas? Y empiezas y te das cuenta, y cuando tú empiezas a ver como esa autopista de decir, por estos caminos me gusta ir más que por este relajo de construcción, de destrucción que ha causado todo lo que yo he hecho, voy a montarme en la pista más calmadita, más bonita. Pero todo eso lo tenemos el control nosotros. Y eso aumenta lo que es sabiduría. Y eso, yo que todo el mundo dice, no, es que algún día voy a ser sabio. Lo que pasa es que no te das cuenta que la sabiduría te está entrando y nosotros la despistamos por todo lo que ocurre en la ocupación de la vida. Y esas lecciones, esas cositas que se aparecen, de repente no nos damos cuenta hasta que nos caemos, nos tumbamos y estamos en el piso y decimos, ay, ¿qué pasó aquí? Pero empiezas a ver, lo de siempre, lo que siempre yo hacía, ahora me doy cuenta por qué pasaba. ¿Por qué es que me ocurría eso? Y entonces empiezas a decir, ok, no, ya tengo la llanta extra y no me va a dañar el chasis este trayecto porque sé que voy a salir al otro paso, ¿no? Y eso es lo que tienes que decirte, no rendirte. Otra cosa que se aprende muchísimo es a perdonar. Mm, Perdónate a ti por ser imperfecta, por creer que eres perfecto, que por pensar que lo sabes todo. Nadie en este mundo, creo, vivirá y dirá que aprendió todo. Nadie, absolutamente nadie.
Hay muchas personas sabias, hay muchas personas que saben mucha información, pero aprenderlo todo, imposible. No, o por lo menos eso es lo que yo ya veo. Y en un entonces yo pensaba que esa gente que lograba cosas, que tenía sus títulos, que tenía su casa, que tenía su todo de lujo, habían logrado todo. No, hay personas tan vacías como las personas que no tienen nada de sabiduría. Entonces, eso no es la meta. La meta es de tú sentir esa paz, de sentir que estás haciendo las cosas y no te remuerde la conciencia, lo que has pensado, lo que has definido, lo que has hecho. Y eso es mucho por contar ahí, pero eso perdona también a las personas que te han afectado. Porque esas personas no tienes que lidiar con ellas, pero ese pensamiento, que ese acuerdo de lo que te remuerde, te da rabia o quieres vengarte o lo que sea, lo que te ocurre cuando piensas, ay, esa persona me hirió, perdónalo. Y lo que estás haciendo es quitando ese estorbo de tu mente, aclarando tu visión con más claridad y viéndote que eres humilde, que eres amorosa, porque perdonando sientes amor. Es un acto de amor. Sí, es dificilísimo. Y cuando la gente te hiere y te saca el cuchillo por la parte de atrás, tú dices, aquí no, esto no. Pero esa es la mente hablando, porque el corazón te remuerde la conciencia y dices, pero es que me llevaba bien con esa persona, se pasó, sí se pasó, y no quiero volver a sentir eso, la dejo en paz, te perdono, me perdono a mí y sigues con el camino, sigues perseverando, sigues viendo las lecciones que Dios te está demostrando. No atorarnos, estamos hablando de no atorarnos en el camino. Fíjate, es que leo tantas cosas que a veces te van llegando esas reflexiones en la vida, hablando de esos pasos que nos estás dando, ¿no? Por ejemplo, que alguien diga, oye, es que me pasó esto, oye, me hicieron esto, me pasó esto. Yo antes lo veía así como que todo contra de mí, ¿no? O sea, porque todo me pasa a mí. Momento, hasta que no empecé a discernir, como dices, discernir, y comencé a poner las cosas y a las personas en su lugar, dándome prioridad yo, haciéndome una valla yo, para poder actuar, pero como dices tú, ya no desgastarme, porque se desgastan las energías, no desgastar mis energías, mi mente, ese costalito que traes de pensamientos y de rencores y de odios, o sea, no te llevan a nada. Mejor se los entregué a cada, y así, se los he ido entregando a cada persona que en su momento trató o me dijo o me insultó o le caigo mal, etcétera, ¿no? Que te haya afectado en la vida, que se encargue la vida de esas personas, porque yo sí creo en el Dios que ustedes quieran creer, en el que quieran, pero de que existe y de que existe, sí. O sea, no estoy hablando de, fíjate, porque es muy diferente, luego a veces uno se ofusca y no estoy deseando nada, jamás lo haría. Pero aprendí eso, ¿sí? Y que esas piedritas que te lleguen, en lugar de verlas como, o sea, mi visión es, son piedras, a ver, ¿cuántas me cayeron? Pues con estas hago una pared. ¿Cuántas otras? Pues con estas hago otra pared. Y voy edificando, pero en positivo. Y vas quitando esas piedras del camino para alisar ese camino, esa pista que quieres seguir andando. Otra cosa que en ese proceso de perdonar a las personas, ok, ya no quieres lidiar con ellas, está bien, eso es ahí es donde tú defines tus límites, ¿ok? Si de aquí se pasan, entonces ya sabes, eso es tu respuesta a lo que te estás preveniendo, porque estás preveniendo algo más que ocurra si ellos cruzan ese límite. Y tu cuerpo va a saber, tu mente va a saber, tu corazón va a saber, aquí llegó, ya no le hago más, lidio más con esto y lo quito de mi camino. Y no es ser antipático, es simplemente quererte.
porque lo que estás haciendo es quererte. Tú quieres estar contento, tú quieres estar en paz, tú quieres ser amigable, no podemos complacer a todo el mundo, pero si nosotros no sabemos complacernos a nosotros mismos, no vamos a complacer a nadie. Eso es evidente en el mundo por todos lados. No importa de dónde vengas, cómo vengas y a dónde vayas. Otra cosa es el crecimiento personal, porque ahí todas esas lecciones, todas esas cosas que aprendemos nos ayudan. No solo nos ayudan, pero entonces cuando como que ya le agarramos el granito a lo que nos ayuda, verdaderamente trabaja en nuestra vida, vas a querer compartirlos, vas a querer enseñarle a los chicos, vas a querer, eso es lo bonito de todas esas lecciones, de que ya no es, no, es que si supieras, tú no quieres ni oír y escuchar todas las pesadillas que yo he vivido. Mentiras. Mírate a ti y observa cuáles son los milagros, cuáles son las cosas que has sobrepasado, cuáles son las cosas que Dios te ha dado, te ha pulido, te ha dado las herramientas para lograr. Y ahí es cuando dices, ok, no, esto sí, y no te vas a querer quedar con todo eso, porque te va a dar ganas de que todo el mundo lo sienta para cambiar el ambiente. Y por eso es que a mí me fascina. Mira, yo creo que si yo gano una lotería no estoy tan contenta como estoy hoy en día de compartir lo que me ha ayudado en mi vida, porque eso es lo que yo quiero. Se siente, Marti. Gracias. Se siente y se te agradece, de verdad, porque no toda la gente, puede haber gente egoísta, o sea, el egoísmo también es algo que no es bonito en el mundo, no. Porque hay la envidia, el egoísmo, y hablo en todos los aspectos, gente que tiene pudiera dar muy buenas herramientas y conocimientos que ha experimentado para decir, ya pasé este camino, de verdad no te vayas por ahí. Y no lo hacen, al contrario, muchas veces, o sea, sabiendo que tú hasta les puedes pedir, no cuenta, no. Que se tropiece, que se caiga. Sí, ya que sufra más que yo. No. Ay, vale, todo vale. Ahí se calla y que se tumbe, que se raspe. Eso es odio. Es odio a la humanidad, porque verdaderamente, ¿qué ganas con eso? Nada, absolutamente nada. Y si te pones a examinar, mira, hay muchas personas que se ponen celosas por el éxito que tengas, por lo bonito que estés casado, lo que sea, ¿ok? Eso para mí ha sido también una lección, ¿ok? Que ese egoísmo, si a mí me molesta, yo quiero sacudir a esas personas y decirle, ¿por qué? ¿Por qué se te metió eso en la cabeza si tú puedes? Si tú quieres, tú puedes. No estás despistando el paisaje para lograrlo. Esa es la diferencia entre la persona que no le caiga bien o que soy antipático, lo otro. No, mentiras. Es como lo ves, pero no es la verdad. Esas son esas creencias limitantes. Y si te das cuenta que tú estuviste en ese camino y ves esas reacciones, entonces empieza a decir, yo no quiero ver esto, no quiero que me pase a mí y yo no quiero ver esto en el resto de la humanidad. ¿Cómo? Y ahí es donde llega la creatividad, porque yo digo que este libro fue inspirado por Dios primero que todo, por todos los milagros que ha hecho en mí, pero también inspirado para compartir con la humanidad, de que ya basta, ya todo el mundo está por todos lados haciendo toda su clase de cosas. Pongámonos juntos a compartir, a colaborar, a mejorar todo lo que se dañó, en vez de culpar al resto de la humanidad, y aquí nos quedamos estancados en terror, en horror, y no vivimos plenamente. ¿Para qué? ¿Para qué? No vale la pena. Pero fíjate, nos ponemos a buscar, ya ves que lo hemos platicado en algunos otros programas, que si nos ponemos o nos metemos a internet, hay mucha diversidad en internet, pero hay mucha distracción, y está padre que haya música, está padre que haya cosas y que los jóvenes se diviertan,
aporten, pero la parte que no está padre es de que esta herramienta tan importante que nos está dando la tecnología, no la estén aprovechando para pasarse a veces de largo cosas que no valen la pena y detenerse, porque también hay muy buenos videos, hay muy buena información y si te das cuenta, o sea, la gente los ve, pero es la que menos le hace publicidad. Sí, porque no es popular. No es popular. ¿Cómo voy a ser viral que me diga que la vida nos da lecciones? ¿Cómo voy a ser viral? Pues sí, señora, sí. Yo creo que si empezamos desde casa, desde quienes están en casa, tengan hijos o no tengan hijos, desde su persona, amistades, lo que sea. un granito de arena, vamos a hacerlo. Se Sí, vale, se puede. sí. ¿Qué nos cuesta? A ver, lo voy a pasar por acá porque a alguien le puede servir. Y no Eso. porque sea mi video o el de Marty. Hay muchos, ¿eh? Pero que nos encantaría que también lo de nosotros llegara a las personas indicadas que en este momento necesitan escuchar todo esto, Marty. Sí, es cierto. Y mira, eso es lo que creo que si algo, ya muy pocas cosas me ofuscan, pero algo que me ofusca es como un desespero, una urgencia de querer ayudar a las personas, de decir, mira, yo sufrí 60 años, no tienes que sufrir más. O sea, o puedes rebajar ese sufrimiento, porque sufrimos hasta que nos moramos. Eso no, yo digo que eso es parte de la vida también, de sufrir, pero aprender a sufrir, ese es el arte de vivir plenamente. A vivir a pesar de los pesares. La historia de Marty Smith está aquí en su canal. Véanla, aquí están en todos los videos, van a ver la historia de Marty Smith y es interesante cómo desde esa bella Colombia Sí. hasta donde estás ahora, desde ese bonito matrimonio, le mandamos un saludo con todo el respeto a tu esposo, que también ha sido una persona clave en tu vida y que qué bueno que tengas esa vida tan no perfecta, porque volvemos a lo mismo, nadie tenemos perfección, qué aburrido también sería, pero que esa vida tan en armonía como debe de ser, lo más que tú has puesto y él también en su vida, que han pasado estos obstáculos, eso es lo que debemos de observar y ver cómo, porque también hoy en día las personas, los amigos, la gente los ve como gente desechable, los matrimonios ya son desechables y eso da tristeza también. Sí, no, Entonces, no. no es juzgar. Estamos Sí, hablando un poquito de todo lo que nos da la vida. y eso, otra lección es la perspectiva que tenemos, que tomamos, porque tenemos que abrir a todo alrededor la visión del qué es lo que ocurre. Cómo estoy afectando a esa persona, pero no solo cómo estoy afectando a esa persona, cómo estoy afectando a mi entorno. ¿Qué decisión he tomado yo que está dañando a alguien más? Eso para mí es una responsabilidad muy grave de decir que yo he causado dolor o algo que se graba en esa persona por el resto de su vida y que tal vez no pueda resolver, porque ahí es donde yo me compadezco de todo lo que ha ocurrido en mi vida y ya por eso perdoné. Porque si yo no hubiera... Marty, a ti te han pasado cosas muy fuertes, todavía que no has contado, cosas Ajá. muy fuertes y que es importante también que lean el libro de resiliencia. Ya pronto estará en español, ya aquí les estamos informando, ya está en Amazon. Y bueno, o sea, entre el libro, entre todo lo que tú nos platicas en vivencias, en tu primera persona, ¿qué más queremos? Hay que aprender muchas cosas de gente que, como tú, que no le ha pasado nada bien, como muchos de los que seguramente nos están viendo, pero que dice, no le ha pasado lo que yo, ni siquiera ni se imaginan. Entonces, como dices, empatía, pero al contrario, vamos a aprender Sí, a sí. levantarnos después de... Pues entonces eso es examinarse a uno, como siempre lo digo, pero también agradecer todo lo que vivimos, porque si no nos dábamos cuenta qué es lo que vivimos, no vamos cuando ya lleguemos a esa edad de que miras atrás y dices, pues, ¿qué fue lo que hice con mi vida? Exacto. Ponerme bravo, vengarme, cerrarle puertas a todo el mundo.
¿qué has dejado? Porque eso me pregunto yo, ¿qué es lo que tú quieres dejar en este mundo? Y por eso digo que es mi legado lo que yo estoy haciendo hoy en día, porque no pude tener hijos y hubiera querido tener esos chicos enfrente de mí, enseñarles todo lo que yo viví, pero tal vez no hubiera pasado como yo hubiera soñado. Tú no sabes por qué, o sea, yo creo que las cosas son perfectas. A lo mejor no lo entendemos porque quienes somos madres sí decimos, bueno, gracias, pero también como madre te lo digo, no es fácil. No, Es no. es una cosa tan hermosa, pero a la vez no vuelves a dormir igual. Así tu hijo tenga un día de nacido, tenga 30 años, no vuelves a dormir igual. La vida es hermosa, pero también no es fácil. No. Pero, más sin embargo, Dios te tenía destinada para otras circunstancias hermosas. Y mira el ser humano que eres, a pesar de seguir teniendo ciertos anhelos que se reprimieron, que no pudiste tener en esa forma. Eres una mujer que sonríes, que haces ejercicio, eres querida, eres ejemplo. Marty Smith, de verdad, solo te faltaron a lo mejor esos complementos, porque a mí también me duele cuando platicamos y me dices eso, porque como mamá te entiendo, pero tienes muchos suplementos, muchos, amiga, que más que todos esos hijos vienen de otra manera. Sí, y esa observación de ese, que no tuve hijos, no los tuve directo de sangre, pero los tengo, porque esos mismos chicos que yo, ahí me pongo como una mamá llorona, pero esos chicos que yo enseñé desde chiquitos, los veo ya crecidos y, ay, qué, un placer de sembrar esas semillitas y ver florecer a una persona. Y piensa uno, wow, no me diste hijos, pero los veo el producto de la labor de amor que me has entrado por él, por Dios, porque él me lo puso en mi corazón. Es que estos también son hijos, amiga. Estos también son hijos, porque también te recuerdo que hay hijos de sangre que muchas veces se olvidan de sus padres. Ajá. Como padres, que muchos como tú anhelan ser padres y como padres como yo, que sí somos buenos padres, yo me considero muy buena madre, pero también que no lo son. Así que no se necesita que sea de sangre muchas veces para esos hijos que tú ya tienes y que seguro te llevan en tu corazón y agradecimiento de ver el ser humano que eres, Marty. Ay, Marty, ya, aquí me quedé, pero no, quiero dejar el mensaje de que las personas, no importa lo que hemos vivido, no importa. Lo que importa es que vivamos plenamente. ¿Y cómo se hace eso? Tomándote más tiempo, apreciando todo lo que se presenta enfrente de ti, así sea salirte de la zona de confort, así sea estés estorbando, estés dañando, o no importa, porque eso te va a enseñar algo muy grande en tu vida. Y si te das cuenta, si observas todo eso que te ha pasado, vas a ser una persona mucho más tolerable, mucho más paciente, mucho más admirable, es que todos podemos, todos tenemos esa capacidad. Y mira, yo te estoy hablando ahorita y digo, ¿por qué no me dije eso en una etapa más joven? Pero es que no me di cuenta y todo lo que me había pasado me había traumado y no lo había resuelto. Pero por todas estas cosas, todos estos pedacitos o trocitos de información que estoy compartiendo, por eso es que mi camino ha sido mucho más agradable ahora, por esa misma razón. Y no tengo remordimiento de absolutamente nada de lo que haya pasado. Y a la misma vez quiero que otras personas aprendan a ver unas cosas que hay que tal vez no pueden apagar, o vayan y tomen terapia, vayan y resuelvan, escriban su historia, limpien su garaje emocional, hagan todo lo que estoy
estamos aquí compartiendo, ensáyenlo simplemente. Y si no pueden, entonces vayan y busquen algo profesional. Pero aquí lo estoy dando con todo amor, con todo. Tessy, tú has sido el vehículo para yo abrir esto para mucha gente. Y te agradezco a ti igual porque loca por conocerte ya de estar compartiendo juntas en frente de todos, pero es algo que todos podemos hacer. Yo me veo aquí hoy en día con una cantidad de personas que me gustaría verlas en persona, que sientan lo que yo he sentido, porque esta tecnología es excelente, pero es que se siente ese ambiente cuando uno está enfrente de una persona y dice, wow, no es que mira, o sea, fue tenaz todo lo que pasó, pero wow, todavía sonríe, todavía sabe buscarle el ánimo a la vida, todavía ve todos los milagros que somos y entiende que no somos perfectos y entiende que podemos hacer muchas cosas que no sabemos que están en nosotros. Rodéate de esas personas que te lo saquen, que te lo empujen a la luz. ¿Sabes? Yo también pediría mucho a las personas que nos ven un gran favor, si es posible, practíquenlo. Cuando alguien los salude, si es gente de confianza, pues sí, que sabe tus cosas, y pues sí, ¿cómo vas o cómo estás? Bien, me pasa esto y todo, pero bueno, pero seguir adelante. Pero salgan de la negatividad todo el tiempo, porque hay personas que todo el tiempo se están quejando de la vida. Yo vuelvo a lo mismo, entiendo que deben de tener sus motivos, pero no es un pretexto, discúlpenmelo, no es justificación. Tenemos que echarle ganas, o sea, no puede ser posible que platiques con personas que todo el tiempo, me pasó, como yo, y todo el tiempo están echándose encima piedras, arena, todo encima, en lugar de decir, mira, me pasa esto, pero voy a salir, y me pasó la otra vez, sí, desahóguense, pero dejen de lamentarse, mejor pónganse las pilas, porque a nadie afecta, o sea, en realidad a nadie le importa tu vida más que a ti misma. En realidad el que debe de salir a flote eres tú. Y yo creo que la mayoría de las personas hacen eso, es como un grito auxilio, ayúdame. Y no saben cómo pedir la ayuda porque han estado rodeados de tanta negatividad que la única forma que se comunican con lo que sienten, y entiendo, porque yo era así, yo era con el violín más grande del mundo. Así, claro, por eso no deben de hacerlo, porque nos hunde más, Martí, ¿verdad? Sí, sí, y eso no lo sabemos porque estamos auxilio, socorro, pero estamos causando que otras personas también detecten eso en ellas, y eso es lo último que yo quiero hacer, es dañarle el camino a alguien más. Al contrario, quiero, miremos a ver cómo despegamos esas piedras de ese lado, miremos a ver cómo le demos un visto distinto a todo lo que hemos vivido. Escribe, sana, siente, enfrenta y sigue adelante, porque todos tenemos una vida por vivir y Dios nos la ha dado con todas las herramientas. Simplemente empecemos a abrir los ojos, empecemos a abrir el corazón y usar nuestra mente en una forma completamente distinta. Así es, mi Marti, así es. Todo está, nada más es aplicarlo. Y bueno, lo mismo, no es regaño, y no vayan a pensar que si nos está diciendo que siempre está. No, positivos, a pesar de los pesares. Y ¿sabes qué quiero aprovechar, mi Marti querida? Dime. Posiblemente en algún hospital, posiblemente en algún lugar no muy bonito donde alguien esté sufriendo o esté encerrado o esté en una terapia, en donde se encuentren. Ánimo, ánimo, abrazo fuerte de alma con alma, de corazón, ánimo. Y cada quien sabe lo que trae dentro, cada quien sabe cuándo es culpable, cuándo no es culpable, todo lo que traigas dentro de ti. Yo creo mucho en la gente que conoce el arrepentimiento. Entonces, perdón porque me metí un poquito con esto, porque estamos hablando de la vida. Pero hablo de la gente que puede estar pasándola mal también porque cometió alguna cosa y está encerrado. Hablo de la gente que está en un hospital y que esté sufriendo. Ánimo, ánimo, corazones, arriba mis corazones. Todo va a estar muy bien.
¿Verdad, mi querida Marta? Absolutamente. Amén, amén, amén. Y gracias, Tessy, por tenerme aquí. Es un gusto, compartir esto y ay, que alguien agarre una gotita de ánimo, porque hay mucho por aprender y mucho por vivir. Eso es la esencia de esto, es que hay mucho por aprender, pero hay mucho por vivir y resolver y aprender a compartir y arreglar el mundo en una forma completamente distinta. La vida es un regalo. Es Eso, un regalo lleno de cosas y sorpresas. Solamente hay que saber, desempacar. abran ese regalo de la vida. Así es. Martes. Gracias a ti, Tessy. Que tengan una bendecida fin de semana y gracias por tenerme aquí y escuchar. Gracias a ti. Un abrazo, que sigas teniendo muy bonito tu día, tarde, noche, madrugadas, a la hora que nos vean. Luego Sí. hay unos bien desvelados como yo, que seguramente pueden estar viendo los programas. Y bueno, recuerden, visítenos en nuestras redes sociales, en los canales de YouTube. Pásenla bonito, disfruten de verdad la vida, y acéptenla como es. Dios nos dio ese gran regalo. Así es. Hasta la próxima.